Mire, y ahora hacemos contacto con Rubén Salazar, él es director general de la consultora ETELEC, indicador de violencia política. Muy buenos días, Rubén. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carla. Un gusto estar en tu programa. Un saludo a todo tu auditorio. Bienvenido al canal del Congreso. Cuéntanos, Rubén, de acuerdo con esta lectura que se da en estos momentos a la violencia en México, ¿tú crees que aumente más? Pues mira, lo que pasa es que desde hace tiempo tenemos ya un buen número de alcaldes, de políticos en general, que permanecen en situación de amenaza. Los casos pues no han sido atendidos por la autoridad, no se les han brindado medidas de protección que pues impidan precisamente que esto derive en el asesinato de más autoridades electas en funciones, como ocurrió en la última semana del mes de abril, tanto en lo que es el municipio de Nahuatl, en Michoacán, en Mixtra de Altamirano, en Veracruz. Entonces sí se requiere reforzar tanto lo que es la inteligencia, ¿no? El mapa de riesgos en relación a estos casos que están surgiendo, sobre todo a nivel local. Hay que decirlo, es un problema que sigue focalizado a nivel local. Claro. Más del 70% de las agresiones ocurren ahí. Y de manera particular ahora en contra de funcionarios del orden municipal que acaban de tomar posesión de sus cargos. Esto es muy importante. Claro. Entonces nos parece que aquí debe haber ya, y es algo que estamos proponiendo en nuestro último informe, la atracción de los casos por parte de la Fiscalía General de la República por un dato muy particular. La mayoría también de todos estos personajes de la vida política en México que están siendo agredidos, pues son de partidos de oposición a los gobiernos estatales. Claro. ¿No? Así es. Rubén, ¿consideras que un sector vulnerable son los presidentes municipales? ¿Por qué? Pues mira, es un tema muy interesante porque en la mayor parte de los casos se trata de autoridades que no tienen más de 5 o 6 meses de haber tomado posesión de los cargos. Son autoridades que también acaban de desplazar, ¿no? del poder a diversos grupos caciquiles, a familias que llevaban años, ¿no? controlando el poder de estas localidades, y en donde la violencia pues ya no solo se ejerce en lo que son las campañas políticas, ¿no? sino también lo que hemos venido observando es que esta se viene desplazando en contra de estas autoridades cuando ya o personajes de la vida política cuando ya son gobierno. Entonces se trata de anular al adversario a través de la violencia una vez que ya están instalados en estos cargos. Y esto pues también lo que refleja es el grado de debilitamiento del propio Estado, ¿no? Sí, cuando el Estado no puede ni siquiera garantizar la seguridad de quienes son sus representantes, pues volvemos a hacernos la misma pregunta, ¿no? ¿Qué puede esperar la propia ciudadanía respecto a su propia seguridad en este caso, ¿no? Así es, Rubén. Digo, ya lo veíamos en las campañas anteriores, vimos mucha violencia, muchos asesinatos a algunos de las personas que se postulaban, ¿no? para estos puestos, y desafortunadamente vemos que el crimen organizado pues sigue estando presente y al parecer es como si quisieran imponer a sus candidatos o a su gente, por así decirlo, ¿no? Lo más lamentable es que pese a estas amenazas, a estos asesinatos, pues las autoridades no hacen nada. Fíjate que hay un tema adicional desde el informe final, donde ofrecimos ya un diagnóstico de lo que ocurrió en el pasado proceso electoral. A finales de agosto del año pasado presentamos ese informe. Nosotros hemos descubierto, a través de una serie de correlaciones, que había muy poca relación entre el clima de violencia homicida, es decir, en aquellos estados donde se han presentado los niveles más altos de violencia política, tenían a su vez las tasas más bajas de homicidios dolosos. Si no había una correlación entre la violencia de la delincuencia organizada y el número de ataques en contra de políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que eran sobre todo temas que ya respondían a una mayor conflictividad política en muchas de estas localidades, es decir, entre políticos. Claro. Y esto mismo se está plasmando en este primer trimestre de este año. De hecho, es la primera vez de estas 180 agresiones que registramos los primeros 3 meses de 2019. Es la primera vez que identificamos ya a 60 de los 180 agresores pertenecen a los propios partidos políticos. Entonces esto te habla de que los cambios, las alternancias que se produjeron, que fueron muchísimas en la pasada elección, sí están generando o despertando estas reacciones de violencia de parte de grupos de poder local que históricamente tenían el control de estas regiones y de estas estructuras de poder,
hacia quienes están tomando estos cargos, incluso mujeres en la política. Claro. Un crecimiento de los 176% de los ataques, sobre todo a mujeres que son funcionarias electas, alcaldesas, regidoras principalmente, ¿no? Claro, o sea que podríamos decir que son los caciques los que detentan el poder de manera regional. Correcto, y finalmente ellos son los que establecen ahora sus propios pactos, vínculos con grupos de la delincuencia. Es una de las razones por las cuales también los niveles de violencia en el país en general pues se han disparado, ¿no? Es decir, ahora tienes a jefes políticos locales que tejen estos acuerdos, y esto pues ha complicado también en buena medida el éxito, ¿no?, de la estrategia de seguridad a nivel federal, ¿no? Claro. Rubén, ¿habría que reconciliar de nueva cuenta las fuerzas locales para llevar la paz a los estados de la República? ¿O qué se tendría que hacer? ¿O qué se tiene que implementar para acabar con esta violencia, estos asesinatos que pues desafortunadamente pues no bajan? Pues mira, de entrada me parece combatir la impunidad, o sea, no dejar estos casos en el archivo, ¿no?, de la impunidad, investigarlos. Insisto, desde nuestra perspectiva deben ser atraídos por la Fiscalía General de la República, habida cuenta que como son finalmente las conductas que nosotros medimos en nuestro indicador de violencia política, que son 8 en particular, son delitos del fuero común, pues le compete investigar a fiscalías que pues en el membrete son autónomas, ¿no?, pero dependen de los gobernadores, hay veces que incluso de los exgobernadores a quienes le deben su nombramiento, y las investigaciones van muy lento, y no solo en los asesinatos, ¿no?, sino principalmente en la variable más prospectiva de todas, que es la de amenazas e intimidaciones. Claro. Aquí lo que resulta inadmisible, y me parece una situación que te habla, ¿no?, de la manera en cómo está operando la inteligencia a nivel nacional. Así es Que hayan asesinado a 2 alcaldes el mes pasado, que nosotros ya teníamos en el rubro de amenazas desde por lo menos hace un año. Claro. Así es. Rubén, preguntar de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, ¿crees que realmente ayude a mitigar estos ataques? Pues yo considero que tendría que empezar por fortalecer la seguridad de los representantes del propio Estado mexicano, ¿no? Si, para que tú tengas éxito en una estrategia de pacificación requieres autoridades que no sean vulnerables, porque es con ellas con quienes te vas a coordinar en el despliegue operativo, por ejemplo, de la Guardia Nacional. Claro. Entonces tú no puedes realmente garantizar la seguridad de la ciudadanía si las autoridades locales, que son las que tienen el primer contacto con el ciudadano, pues están siendo agredidas o en los casos más extremos perdiendo la vida a nivel local, no solo por delincuencia organizada, sino por grupos políticos opositores, ¿no? El 81% de los políticos agredidos en este primer trimestre del año nuevamente pertenecen a la oposición, ¿no?, en relación a los gobiernos estatales. Es un tema que te habla de la urgencia que tiene el gobierno mexicano, pero yo diría por empezar a fortalecer a las instituciones del Estado mexicano, y una de ellas son estas, las propias autoridades del orden municipal, ¿no? Así es, Rubén. ¿Algo más que quieras agregar? Pues finalmente sí, me parece insistir en que el sistema de inteligencia, el aparato de inteligencia mexicano requiere fortalecer su mapa de riesgos. Claro. En relación a estos ataques que están siendo dirigidos, ¿no?, en contra de autoridades electas del país. Así es. Porque esto sí pone en riesgo la viabilidad del Estado mexicano, deja autoridades no solo expuestas a grupos políticos o mafias políticas locales, sino, como bien mencionadas, también otro tipo de organizaciones delictivas que operan en todo el territorio, ¿no? Así es. Rubén Salazar, director general de la consultora ETELEC, muchísimas gracias por conversar esta mañana con nosotros aquí en el canal del Congreso. Si nos lo permites, más adelante te estaremos buscando para que nos actualices y nos platiques un poquito más de este indicador de violencia. Claro que sí, Carla, un gusto estar en tu programa. Hasta luego. Muchísimas gracias.